De Dios y les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 14. Por favor, abran allí. Vamos a mirar en un episodio en la vida del Señor Jesús en donde se produjo un milagro. En estos días, les cuento para que ustedes conozcan también el ministerio que estamos realizando, en estos días desde que comenzó la cuarentena, empezamos a escribir y grabar audios para los hermanos, en principio para nuestra congregación, ahora lo están haciendo hermanos más jóvenes, pero nosotros seguimos y lo estamos enviando a distintos lugares. Y ha sido de mucha bendición para nosotros porque nos hemos acercado en algunos lugares en donde no hay nadie que les pueda brindar este servicio. Y en esta última semana hemos estado mirando distintos milagros en la vida del Señor Jesús y compartiendo algunos pensamientos diariamente sobre esto, especialmente sobre 7 milagros que están en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene 7 milagros que Juan los denomina 7 señales. Y una de ellas, que está en el capítulo 6 de San Juan, se repite en Mateo capítulo 14. Pero yo quisiera, más que mirarlo en Juan, mirarlo en Mateo, porque nos va a dejar una lección para nosotros. Como dijimos, son señales. Los milagros son señales, quiere decir que transmiten un concepto. Dios tiene un propósito. La idea de Dios no es deslumbrarnos con un milagro, es que aprendamos algo. Y en Mateo capítulo 14, versículo 22, donde vamos a leer el milagro del Señor, cuando camina sobre las aguas, y también lo hace caminar a Pedro, vamos a aprender algo importante para nosotros. Si pudiéramos resumirlo en 2 frases, yo diría que vamos a aprender. Como corresponde, los milagros nos enseñan cuestiones acerca de la persona del Señor Jesús, pero también nos enseñan cuestiones que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida. Y de Mateo capítulo 14 vamos a aprender acerca de la fe. Así que los invito a que leamos juntos, capítulo 14 de Mateo, versículo 22. Ahí vamos a leer la historia de cómo el Señor caminó sobre las aguas. Dice el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, es un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Hasta ahí nomás en la lectura de la palabra de Dios. Bueno, como estamos diciendo, los milagros son señales. Los milagros son demostraciones del poder de Dios, pero quieren transmitirnos un concepto, una idea. Es que Dios quiere revelarse al ser humano. La Biblia nos enseña claramente que la creación es una de las fuentes de la revelación de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, nosotros miramos los cielos y la tierra, ahora cae la noche y ustedes que están en una ciudad más chica pueden mirar el cielo y ver la cantidad de las estrellas y uno ve la grandeza de Dios. Pero no solamente Dios se revela a través de la creación, Dios tiene una revelación que se llama revelación especial, que es la Biblia. A través de la Biblia encontramos los mandamientos, los principios, el pensamiento de Dios para el ser humano. Y ahí también Dios se revela. Pero Dios a veces se tiene que revelar o quiere revelarse a través de milagros. Los milagros nos permiten conocer facetas de Dios. Y en este caso, en el Nuevo Testamento, nos permite conocer
distintos aspectos de la vida del Señor Jesús, de la persona del Señor Jesús. Este milagro que estamos considerando nos va a permitir conocer algo acerca del Señor Jesús y de su relación con sus discípulos, con los suyos. Es cierto que algunos dicen, bueno, si hubiese más milagros habría más fe en la tierra. Pero miren, la verdad es que los milagros no acrecientan la fe de las personas. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia en donde hubo personas que recibieron milagros pero no creyeron. Y tenemos en nuestra propia experiencia también ese detalle que nos permite conocer a muchas personas que han recibido milagros de parte de Dios, han sido sanados, recibieron lo que pedían, lo que estaban necesitando, y sin embargo no creen. En realidad los milagros no son para acrecentar la fe, son para que conozcamos mejor a Dios. Por eso el Señor le dijo a Tomás allí en San Juan capítulo 20, versículo 29, bienaventurado eres, Tomás, porque me has visto. Dice, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, Tomás, porque me viste, creíste. Pero son felices, enormemente dichosos, los que no vieron y creyeron. Nosotros somos parte de ese grupo. No hemos visto al Señor, pero creemos y somos bienaventurados. Ahora vamos a la historia. La primera pregunta que nos surge es, ¿por qué el Señor no estaba en la barca? ¿Por qué se quedó solo allí? Bueno, para eso necesitamos mirar los otros evangelios. Hay algo que es interesante cada vez que estudiamos la Biblia, y es que cuando miramos un texto de la Biblia, necesitamos verlo dentro de todo el contexto de la Biblia. Y los evangelios nos permiten tener distintas miradas de los hechos en la vida del Señor Jesús. Este episodio que estamos leyendo en Mateo se repite en Marcos y se repite en Juan. Y entonces, lejos de contradecirse, lo que hace esta visión de los tres evangelios es complementarnos la visión y el episodio. Si nosotros vamos a San Juan, capítulo 6, ahí vamos a encontrar un detalle importante. Marquen ahí en Mateo, pero les pido por favor que vayan un momentito a San Juan, capítulo 6, versículo 14. Porque ahí vamos a entender por qué el Señor no se subió a la barca, por qué los envió solos. Porque hay algo que es interesante también que nosotros tenemos que considerar. En capítulo 6, como en Marcos capítulo 6 y en Mateo capítulo 14, el milagro previo fue la alimentación de los 5.000. Es decir, el Señor lo siguió una gran multitud y en un momento el Señor dijo, y bueno, ¿y cómo le vamos a dar de comer a todas estas personas? Y allí apareció un jovencito que tenía 5 panes y 2 peces. Y el Señor hizo un milagro extraordinario. Ya había curado a un paralítico, había dado vista a un ciego, y había convertido el agua en vino, pero ahora multiplica las cosas. Multiplica de tal manera que dice el texto de la Biblia que comieron 5.000 hombres. Quiere decir que probablemente comieron tal vez el doble, 10.000 personas, o tal vez el triple si había niños, ¿no? Es una multitud. Ya 5.000 es mucho, pero nos tenemos que imaginar que fueron mucho más todavía. Y claro, algo pasó en el corazón de las personas. Y dice el capítulo 6, versículo 14, fíjense allí. Aquellos hombres, es decir, los que vieron el milagro, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Es decir, llegaron a una buena conclusión. El Señor Jesucristo era el Mesías. Él tenía que venir al mundo. Ahora, había un problema con ellos, y que se dio cuenta el Señor. Fíjense el versículo que sigue. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y Mateo nos dice que se fue a orar. Alguno dirá, pero él no tenía que ser rey, él no va a ser el rey. Esta no era la mejor oportunidad. Había hecho un milagro extraordinario, la gente estaba contentísima, querían hacerlo rey, era el momento para ser rey. Pero miren, en los planes de Dios no estaba eso. En los planes de Dios está que Él sea el rey. El reino de Dios se va a instaurar y va a tener un gobernante, es Cristo. Él es el rey del universo. Él reina en nuestros corazones hoy. Pero el reinado que querían hacer los israelitas no estaba en los planes del Señor, no era el tiempo ni el lugar para hacerlo. Y el Señor sabía bien eso. Dijo, no vamos a hacer algo que esté en contra de los planes de Dios. Y entonces envió a las multitudes a su casa,
cosa que no hicieron porque fueron a buscarlo al Señor a donde estaba. Él se fue al monte y dice que le pidió a los discípulos que subieran a la barca. Miren, si ustedes miran los 3 evangelios van a ver como que el Señor tiene mucho interés de que los discípulos se suban a la barca y que hagan la travesía. A mí me llama la atención algunas cosas. La primera quiero mencionarles antes de salirnos del Evangelio de Juan. Es esta. La gente quería hacer algo, pero no estaba en los tiempos ni en el propósito de Dios en ese momento. Ese es un problema que tenemos muchas veces los creyentes. Queremos hacer cosas para Dios, pero los tiempos y los planes de Dios son distintos a los nuestros. Y entonces empezamos a tener conflictos. A veces nos encontramos con hermanos que dicen, yo quiero servir al Señor, quiero hacer tal obra, tal otra, y quiero hacerlo ya. Y tal vez el Señor está diciendo, no, hay que esperar. Estamos teniendo un conflicto con un hermano que quiere hacer una obra y dice, queremos ahora, y todas las señales que tenemos nos muestran de que no es el momento. Este no es el momento. Y estamos convencidos que no es la voluntad de Dios. Es más, esta situación que estamos viviendo ahora nos muestra claramente que este no es el momento para que se hiciera esa obra. Es decir, que estamos confirmados en lo que estamos viendo. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué nos pasa eso? Y bueno, porque a veces nosotros tenemos planes, tenemos ideas, pero no estamos buscando la voluntad de Dios. Entonces colisionamos contra el pensamiento de Dios. Igual que esta gente. El Señor dijo, no, miren, vamos ustedes a su casa, yo me voy al monte a orar. Y los discípulos a la barca. Ahora, como les dije, el Señor tiene interés que los discípulos se suban a la barca. Se suban a la barca. ¿Es que el Señor sabía que el viaje iba a ser complicado? Yo creo que sí, sí lo sabía. El Señor sabe todas las cosas. Y entonces encontramos que el Señor los envía porque en esa barca ellos tienen que aprender una lección. Pero antes de dejarlo a Juan, al texto de Juan, quiero mencionarles esto. El Señor va a ser rey. El Señor va a tener una corona de gloria y de honra sobre su cabeza. Pero ¿saben una cosa? Antes de eso, el Señor tenía que tener sobre su cabeza una corona de espinas. Antes de sentarse en un trono, el Señor tenía que estar colgado primero en una cruz. Eso estaba en los planes de Dios. Y para nuestros apuros y nuestras preocupaciones y nuestros planes, hay un camino que nos presenta el Señor, que es muy interesante. Antes de la exaltación, el Señor tuvo que sufrir la cruz. Y esto es muy interesante. Miren, voy a tratar de transmitir este concepto porque a mí me maravilla hablar de esto. El Señor merece toda la gloria por lo que es, claro que sí, es el Hijo de Dios, es incomparable. No hay nada en el universo que sea igual al Señor, es único. El libro de Colosenses nos dice que es el autor y creador del universo. Todas las cosas por Él fueron creadas. Él las sostiene con la palabra de su poder. Sin embargo, la gloria del Señor se acrecienta aún más, como dice el apóstol Pablo a los Filipenses, allí en el capítulo 2, cuando dice, haya en vosotros este sentir el cual hubo en Cristo Jesús, y empieza a describir todo lo que hizo el Señor, y cuando llega al final dice algo que es maravilloso, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doblen todas las rodillas de los que están en el cielo, en la tierra, es decir, el universo completo, a los pies del Señor. Hacía falta la cruz. Él merece la gloria y merecía el reino, pero hacía falta la cruz para que se exaltara aún más la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué nos queda para nosotros, no? A veces queremos reconocimiento y aplausos, y el Señor nos deja un camino que es muy interesante. Antes de los reconocimientos está el sacrificio. Antes de nuestros planes están los planes de Dios. Y el Señor los está cumpliendo. Y envía a sus discípulos solos en la barca. Ahora, ahí el texto que estamos mirando, y como hemos dicho, el Señor tiene interés que se suban a la barca porque tienen que aprender una lección. Miren, el mar embravecido, y esa barca es una buena señal del mundo en que vivimos y de nuestra vida. Nosotros también estamos en una barca, y nuestro mar está embravecido. ¿El Señor sabe eso? Claro que lo sabe. Pero yo creo que en todas las circunstancias nosotros tenemos que aprender de que hay lecciones que el Señor nos quiere dar. Por eso en Santiago capítulo 1, versículo 2, versículo 3, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, un carácter que ha sido probado y aprobado. Lo que va a pasar con los discípulos es que tenían que pasar esta travesía con sus dificultades y con sus problemas, porque ellos tenían que aprender lo que era realmente la paciencia, es decir, ese carácter probado por el Señor. Ahora, como hemos dicho, los discípulos se subieron a la barca en el mar de Galilea. Cada vez que leo esta historia me acuerdo del viaje que hice a Israel y le decía a algunos hermanos que lo más lindo para mí de Israel fue estar en el mar de Galilea. La noche que llegamos, bueno, en el viaje que hicimos con Jorge y con Sandra la primera vez, eh, yo estaba viajando con mi hermano mayor y llegamos al hotel y llegamos a Tiberíades y cuando nos asomamos al balcón del hotel miramos el mar de Galilea. Veíamos un lago enorme, se veía la otra costa del lado del frente, y decíamos, qué maravilloso este lugar. Miren, las 2 madrugadas que estuve ahí, me desperté antes que amaneciera para poder mirar el amanecer y poder leer la Biblia justamente a la hora de la mañana y mirar los episodios que el Señor protagonizó en el amanecer. Pero nunca se me ocurrió que también hubo algunos que protagonizó de noche, como este. Porque el texto nos dice que cuando salieron al mar de Galilea, empezaron a remar. Juan nos dice que remaron una cantidad de estadios que equivalen más o menos a unos 6 kilómetros. Pero el texto de Mateo nos abre un panorama que es muy interesante. Si ustedes se fijan, el texto dice que el Señor, antes que cayera el anochecer, mandó a las multitudes a su casa, a los discípulos los subió a la barca y él fue al monte a orar. Pero aquí, cuando empieza el problema y el Señor aparece allí en medio de la tormenta, dice que era la 4ª vigilia de la noche. ¿Saben qué hora era eso? Las 3 de la mañana. Quiere decir que los discípulos estuvieron remando tal vez 6 a 7 horas, y yo trataba de recordar en mi casa la imagen del mar de Galilea, y lo veía tan pequeño, y digo, probablemente estuvieron remando en el mismo lugar, luchando contra el viento y con el agua que constantemente los vapuleaba. Y están ahí, y navegan, y están en el mismo lugar. Y volviendo a la analogía que decíamos al principio, el mundo es como un mar embravecido. De hecho, el Señor, en su palabra, compara, especialmente en el libro Apocalipsis, habla de algunas figuras, salen del mar, porque el mar representa al mundo. Y el mundo está en constante ebullición, y el mar que se mueve. Y nosotros estamos allí. Hoy estamos en un mar que está embravecido. Creo que estamos siendo testigos de algo que es inédito en la historia de la humanidad. Todo el mundo, toda la redondez del mundo, toda la humanidad, más de las 3/4 partes de la humanidad, está en cuarentena. Y la crisis social y económica que se avecina es tan grande que mucha gente ni siquiera quiere hablar de eso porque le da temor en otros países. El mar está embravecido, nuestra barca está ahí. Ahora miren este cuadro. A mí me encanta este cuadro. Porque los discípulos están remando. Y yo me identifico con los discípulos. La estamos remando, ¿eh? Y la remamos en algunos lugares peor que en otras partes, ¿no? Pero en el monte está orando el Señor. Y es como una buena representación de lo que pasa entre lo que hace el Señor hoy con la iglesia. La iglesia está remando, pero el Señor está orando, está intercediendo. Algunos dicen, pero está muy lejos de nosotros. No, miren, vamos a aprender 2 cosas del Señor hoy con este milagro. En primer lugar, que el Señor ora por nosotros. ¿Se acuerdan de Romanos 8:34? Dice allí el apóstol Pablo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es maravilloso esto. El Señor está preocupado por nosotros, ora por nosotros. Recuerdan que en San Juan capítulo 17 hay una oración sacerdotal que es maravilloso. Ora por los discípulos, ora por su ministerio y ora por los que han de creer por el testimonio de los discípulos, es decir, por nosotros. Yo estoy convencido que cuando oraba por los que habían de creer por el testimonio de los discípulos, oraba de allí para adelante y con todo el conocimiento podía orar por nombre y apellido por cada uno de nosotros, por mí. Es decir, el Señor intercede por nosotros.
Ese ministerio intercesor es un maravilloso ejemplo cuando hablamos del valor de la oración. Nuestras oraciones generalmente son muy personales, eh, diría más bien muy egoístas, porque siempre estamos preocupados de nuestros problemas. Y la palabra de Dios nos enseña que tenemos que hacer súplica por otros, interceder por otros, porque el Señor nos deja el ejemplo. El Señor intercedió por nosotros. Es más, en la cruz, Él intercedía por las personas que estaban allí, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor tiene un ministerio intercesor que es maravilloso. Clama por nosotros, intercede ante Dios por nosotros. Alguno dirá, bueno, pero ¿y con eso qué hacemos? No, miren, tenemos que aprender que en esa relación que tiene el Señor Jesucristo con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Padre, en ese trato entre ellos, estamos nosotros allí en el medio. Y es algo maravilloso. Pero el Señor no se queda solamente con la intercesión, pues parecería que, que, que es poco eso para algunos. Para mí creo que es mucho, es muy valioso. Pero el Señor en medio de la tormenta aparece caminando. Ahí el texto dice que estaban ahí remando, tuvieron miedo, vieron un fantasma, ellos creyeron que vieron un fantasma, se pusieron a gritar. Recordemos que unos cuantos de los que estaban ahí en la barca eran marineros expertos, ¿no? A Pedro no le tomaba por sorpresa esta tormenta en el mar de Galilea. Muchas habrá pasado también mientras estaba pescando. Sin embargo, está el cansancio, la oscuridad, la frustración de no poder ir a ninguna parte. Y entonces ven allí y escuchan algo maravilloso. Una frase que yo creo que nosotros tenemos que tenerla en un cuadrito en nuestra casa, porque revela algo del Señor que es maravilloso. El Señor les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Vamos con la parte que está en el medio, porque habla del Señor. Yo soy. Dicen los estudiosos de la escritura que esta expresión es similar, en griego, es similar a la que se escucha en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Éxodo. ¿Se acuerdan cuando Dios llama a Moisés y Moisés empieza con todas sus protestas y sus quejas y sus argumentos para no ir a hacer la tarea que tenía que ser de liberar el pueblo de Israel? El Señor le dijo, mira, cuando te pregunten quién te mandó, yo soy te envía. Esa expresión yo soy en el Antiguo Testamento revela la persona de Dios. Es el que es, habla de su eternidad, pero también habla de su pacto y de su seguridad. Esa expresión similar está en el Nuevo Testamento y es la que utiliza el Señor. No es que el Señor se está identificando y dice, miren, soy yo como podríamos decir cualquiera de nosotros. Está identificándose con la deidad. Es Dios que se acerca. Es Dios con ellos. El Señor le dice, yo soy. Y miren dos cosas que hay que tener. Tened ánimo, no temáis. Porque ¿cuáles eran las dos cosas que habían embargado el corazón de los discípulos allí en medio de la barca? Y en primer lugar el temor a hundirse, se iban a ahogar. Algunos de ellos habrán dicho, ¿y cuánto tiempo habremos estado pescando aquí en el mar de Galilea? Las veces que nos habremos ganado el sustento diario sacando peces de aquí, pero nos vamos a ir a pique en medio de este lago. Otros habrán dicho, bueno, ya no damos más, estamos cansados. Yo estoy calculando 6, 7, tal vez más horas llevaban remando y habían hecho algunos pocos kilómetros y estaban dando vuelta en el mismo lugar. Tal vez nosotros estamos también desanimados, tenemos temor. Si hay algo que nos está generando esta situación es incertidumbre hacia el futuro. Escuchaba recién a Berta y me dio muchísimo placer poder escucharla y poder verla, de que están ayudando a hermanos, a personas que tienen necesidad, pueden ser creyentes o no. Va a haber muchos que van a tener necesidad en los próximos meses. Nuestros hermanos tendrán necesidades. Como les dije al principio, tenemos hermanos que están pasando necesidades. Hay 2 asambleas aquí en Rosario que están dando de comer al mediodía con sus propias ofrendas. Algunas reciben algunas cosas por allí, donaciones, pero porque están viendo que los vecinos tienen problemas. Va a haber mucha angustia. Y eso nos da temor, porque decimos, bueno, ¿cuándo nos tocará a nosotros? Porque ahora podemos ayudar a otros, pero tal vez alguien nos tenga que ayudar a nosotros. Y hay muchos que están desanimados. Tratamos de animar a los hermanos en la congregación, que queremos hacer cosas, y tratamos de pensar, decir, bueno, Señor,
que nos abra la puerta para poder seguir sirviéndole. Me imagino que muchos de ustedes en sus viajes que hicieron allí en el sur, que son tan largos, nosotros acá hacemos viajes más cortitos para visitar otras asambleas, pero seguramente están extrañando los viajes. Nosotros también los extrañamos. Y, y, y por allí nos desanimamos, decimos, bueno, pero lo podremos seguir haciendo. Pero el Señor está con nosotros, hermanos. Yo creo que el Señor constantemente nos está diciendo, no, tened ánimo, yo soy, no temáis. Constantemente. Si Él nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, quiere decir que Él todos los días nos está diciendo, acá estoy presente. Hace falta que nos aferremos a Él, que podamos estar cerca de Él. Él nos quiere animar. Y yo quiero animarlos, hermanos, a que sigamos mirando hacia adelante. Y está bueno, allí en Gobernador Gregores, seguramente el Señor dará la oportunidad para construir el salón. Ya les dio la oportunidad de tener el terreno. Y seguramente habrá oportunidades de seguir sirviendo al Señor en otras partes allí en el sur, en la Patagonia, donde hace tanta falta. Y el Señor nos abrirá puertas aquí, no me cabe ninguna duda. Tengamos ánimo, mantengamos el ánimo firme, no porque nosotros digamos, tenemos buena voluntad y vamos para adelante. No, porque el Señor está con nosotros. Y en este mar embravecido, el Señor está con nosotros. Ahora, fíjense qué interesante. La presencia del Señor con nosotros es algo maravilloso, porque el Señor nos bendice. Y nos bendice en dos aspectos. Yo creo que la bendición de Dios es muy integral. Por un lado, nos bendice en el aspecto espiritual. A través del Señor Jesucristo nosotros tenemos perdón, tenemos paz, tenemos esperanza. Es decir, hay vida eterna para nosotros. La salvación es una bendición de Dios. Pero también las cosas materiales. El Señor nos enseñó en el Padre Nuestro que tenemos que pedir por el pan nuestro de cada día, y el Señor nos da el pan nuestro de cada día. Así como hacía con el pueblo de Israel, que cada mañana hacía llover el maná y los alimentó durante 40 años. El Señor les proveyó, no los abandonó. De la misma manera lo hace con nosotros. Nos da ánimo, nos consuela. Me encanta el apóstol Pablo cuando está en la cárcel, está escribiendo 2 Timoteo, y dice, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas. Porque su presencia con nosotros nos da fuerza. Me encanta el Salmo 68, 19. Ese también es un lindo salmo para tenerlo en un cuadro. Dice, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Ahí están los dos conceptos. Cada día amanece para nosotros, cada día recibimos la bendición del Señor, cada día recibimos su sustento. Es el Dios de nuestra salvación. En Él tenemos todo. Ahora, yo quiero mostrarles algo acerca de lo que pasó con Pedro. Porque Pedro lo ve al Señor caminando en el agua y Pedro dice, yo también puedo caminar. Y él le dice, bueno, si eres tú, dame la orden que yo baje y camine en el agua. Miraba algunos comentarios en la Biblia y algunos piensan que, algunos creen que podría haber sido una forma como desafiante. Y por algo que pasa después, nos da la impresión de que más bien Pedro dijo, Señor, yo confío en tu palabra, da la orden. No voy a bajar si vos nos das la orden. Y el Señor dio la orden. Y Pedro bajó. Y el milagro no solamente lo está viviendo el Señor, también lo vive Pedro, porque Pedro está caminando. Ahora, cuando empieza a caminar, dice ahí el texto que empezó a ver que las olas eran muy, muy fuertes, muy grandes. Dejó de mirar al Señor y empezó a hundirse. ¿Cómo es eso de las olas tan alto, no? Conversaba con un hermano que le gustaba pescar y iba mucho ahí en la provincia de Buenos Aires, especialmente a un lugar que algunos de ustedes capaz que alguna vez fue el campamento, escucharon, es un lugar de campamento que se llama la Lucila del Mar, y en una oportunidad lo invitaron a que no pesque desde la escollera, sino que vaya a pescar en un bote. Y entonces es un bote bastante grande. Pero una cosa que me dijo, mira, estábamos, no sé si a 100 metros de la costa, pero el mar se movía tanto
que las olas hacían cambiar el nivel del bote, y en más de una oportunidad perdió un poco la referencia, ¿no? Así que estaba con una persona que sí sabía mucho lo que hacía, así que estaba seguro, pero él siempre estaba mirando la costa para volver, y en un momento perdió la referencia de la costa. Y dice, no estábamos más lejos de 100 metros. Aquí estaba en el medio de un lago y el agua se empezó a mover. Y Pedro perdió todas las referencias. Y lo peor de todo es que perdió la referencia más importante, dejó de mirar al Señor y se empezó a hundir. Y entonces el Señor escuchó que Pedro, no sé si el agua le estaba llegando al cuello o ya le estaba entrando por la boca, y Pedro dijo, Señor, sálvame. Y en algo muy lindo, dice que el Señor lo tomó de la mano. ¿Vieron ahí el texto? Me encanta porque lo estaba leyendo. Dice allí el verso 31. Dice, extendiendo la mano, asió de él. La mano que figura allí es la mano del Señor. Jorge en la semana me mandó los textos donde estaban ustedes meditando sobre la mano de Dios. Iba a hacer un chiste con eso, pero no, porque al que le dicen la mano de Dios ni la verdad ni lo merece que se lo digamos, ¿no? Nada más que porque era jugador de fútbol. Pero acá la mano que se ve es la mano del Señor. Pedro se estaba hundiendo. La mano que se estira es la mano del Señor. Y me encantó eso. Porque en los textos que ustedes estuvieron mirando, yo también los leí, hablan de una mano poderosa, una mano fuerte, de una buena mano de Dios, de una mano en la cual estamos seguros porque nadie nos va a arrebatar. Pero aquí este texto nos habla de una mano que nos socorre. El Señor Jesucristo está siempre dispuesto a socorrer a sus hijos. En estos días que estamos tan conflictuados y tan difíciles de vivir, hermanos, el Señor estira su mano para sostenernos. Yo no sé qué podríamos dar por tomar la mano del Señor como lo tomó Pedro, pero por la fe nosotros podemos tomar la mano del Señor. Y el Señor nos sostiene. Ahora, cuando se suben a la barca, Pedro, mojado como estaba, escucha que el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y entonces ahí encontramos algo que me parece que es muy, muy interesante. Hombre de poca fe no significa que no tuviera fe. Pedro tenía fe. Pedro es un hombre de fe. Es más, cuando el Señor dijo, ven, él confió en la palabra del Señor y empezó a caminar. En todo caso, la fe de Pedro no es que era mucha o poca. La fe de Pedro tal vez fue, como dicen algunos, ineficaz. Es decir, no fue todo lo eficaz que tenía que haber sido. ¿En qué sentido? En que él tenía que haber confiado plenamente en el Señor, pero le empezaron a entrar las dudas. Y entonces empezó a mezclarse algo que a veces nos pasa a los creyentes. Se nos mezclan la fe con los sentimientos y creemos que la fe es un sentimiento. Y a veces encontramos a personas que están súper embaladas, ¿no? Muy motivadas, bien para arriba, ¿no? Pero los sentimientos, como leí en estos días una ilustración que me gustó, son como el azúcar en la sangre. Pueden subir o bajar. Y vieron que el azúcar en la sangre de la glicemia, de acuerdo como la tengamos, podemos estar más entusiasmados o menos entusiasmados. A veces algunos creyentes creen que es una cuestión de fe, pero han confundido la fe con los sentimientos. Entonces están muy motivados. Y la motivación me puede impulsar, pero de ninguna manera me puede sostener. Lo que me sostiene es la fe. Lo que me sostiene es la fe. Miren, hay unos conceptos que son interesantes que yo quiero mostrárselos. En primer lugar, la fe no es un sentimiento. No. Los sentimientos, como dijimos, a veces estamos por arriba y a veces estamos por abajo, ¿no? Podemos estar muy eufóricos o muy deprimidos. La fe, por otro lado, no es la fe ciega. La fe del cristiano no es fe ciega. Yo escucho eso y a veces me pone mal porque miro la escritura y veo una cosa totalmente distinta. La fe del cristiano no es la fe ciega, es la fe del que tiene los ojos bien abiertos. Pablo dice, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito. Es decir, él está absolutamente convencido
porque tiene prueba de que Dios es fiel. Y nosotros podemos estar convencidos y seguros en el Señor porque tenemos prueba de la fidelidad de Dios y de la constancia de Dios. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay dos palabras que nos hablan de una fe racional, certeza y seguridad, convicción. Es decir, no es la fe ciega. La fe es alguien de que conoce a Dios, ha escudriñado la Escritura y como conoce al Señor, confía en el Señor. Pero la fe tiene como gran propósito, como gran objetivo, la persona del Señor Jesús. Mientras Pedro miró a Cristo, él se mantuvo firme, pero cuando dejó de mirar al Señor, ahí empezaron los problemas. Cuando la fe no se enfoca en Cristo, empezamos a tener los problemas. Pero cuando la fe está puesta en el Señor, los problemas o se reducen, o las dudas, perdón, se reducen o desaparecen. Nosotros tenemos que tener una fe firme porque confiamos en Cristo. La clave es mirar al Señor. Como hemos dicho, esta señal nos enseña algo maravilloso. Nos enseña primero características de nuestro Salvador. Él intercede por nosotros. Él está con nosotros. Él es Dios. Y Él está dispuesto a socorrernos. Y su mano nos puede sostener. Pero necesitamos tener fe. Una fe inteligente. Una fe con los ojos bien abiertos. Una fe que se fija y está enfocada plenamente en el Señor. Pero bueno, estamos hablando de Pedro. Y hay algo de Pedro que me parece muy interesante. Y que se los quiero mostrar a ustedes en esta tarde. Brevemente, porque me parece que me estoy yendo al horario. Pedro, todos coincidimos porque hemos leído la Biblia, Pedro era un hombre impulsivo. Las personas que son impulsivas por lo general hablan y actúan sin pensarlo. Y Pedro hablaba y actuaba sin pensarlo. No era muy reflexivo, digamos, ¿no? Justamente por impulsivo. El corazón mandaba en Pedro. Y entonces tenemos muchas veces que habla con el Señor y en el mismo lugar, ¿se acuerdan cuando no quiere que le laven los pies? Y bueno, después pasa que lo bañe completo. Es decir, así es el impulsivo. La persona que es impulsiva tiene un problema. Al igual que Pedro, muchas veces falla. Muchas veces falla. Y esos fallos traen mucho dolor. Cuando Pedro negó al Señor, después que lo hizo por tercera vez, y escuchó que el gallo cantaba, dice en la Escritura que lloró amargamente. Sí, uno puede ser impulsivo y hasta a uno le puede causar gracia a alguien que sea impulsivo y tan eufórico, no tan colérico. Pero cuando hay fallos, muchas veces los errores producen mucho dolor. Pero Pedro tiene algo que es lindo, muy lindo, y es que Pedro, después de los errores, se recuperaba. El problema no es tener fallas, porque todos los tenemos. El problema es no recuperarse. Hay cristianos que han fallado y ahí quedaron. Y ahí quedaron, están en el camino. Los creyentes tenemos que ser como Pedro, tenemos que recuperarnos y seguir en nuestro camino. Es más, tal vez de los errores de Pedro, después de cada error de Pedro, él aprendió cada vez más a amar al Señor. Del último, cuando se encuentra allí al final del Evangelio de Juan, y están en esa linda mañana comiendo ese lindo desayuno que debe haber preparado el Señor para los discípulos, ahí se acuerdan que el Señor tiene un diálogo con Pedro. Le dice, Pedro, ¿me amas? Y después de preguntarle 3 veces, la última reflexión de Pedro es decir, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Es decir, alguien que se recuperó y se da cuenta de dónde lo sacó el Señor, es alguien que, como fue muy perdonado, va a amar mucho también. Pero terminamos con el texto, el último versículo, el 33. Subieron a la barca, Pedro está mojado ahí y aturdido todavía por todo lo que pasó. Todavía no puede responderle a la pregunta del Señor, pero dice que los que estaban en la barca, viendo al Señor, lo adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Vieron un milagro.
Y tal vez alguno de nosotros diría, pero a ver, Señor, contanos cómo es esto de caminar sobre el agua. ¿Cómo es que hace el milagro? ¿Cómo fue? ¿Hay alguna manera de explicarlo? ¿Nosotros podemos llegar a entenderlo? ¿Qué sentiste? ¿Cómo nos miraba de donde estaba caminando? ¿Qué es lo que viste? Tal vez me hubiera hecho un montón de preguntas. Los discípulos no hicieron más preguntas, hicieron lo que debían hacer. Dijeron, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Reconocieron la deidad de Cristo e hicieron lo que corresponde. Le adoraron. Mira, miren hermanos, cuando lean la Biblia y miren los milagros del Señor, más allá de las otras cuestiones que también son interesantes para considerar, no dejemos ver cada milagro como una oportunidad para adorar al Señor, porque nuestro Señor merece la adoración. Lo hacemos en la cena del Señor y está muy bien, porque es un llamado del Señor a adorarlo, porque como hemos dicho, esa obra extraordinaria de la cruz lo hace aún más digno todavía, miren lo que estamos diciendo, aún más digno de la adoración. Pero cuando vemos sus obras, vemos sus milagros, tenemos que postrarnos en su presencia y adorarlo. Hoy hemos aprendido, hermanos, algo maravilloso. El Señor es un hacedor de milagros. Los milagros existen porque Dios existe. Y esos milagros tienen beneficiarios muchas veces, ¿no? Y en este caso hemos leído acerca de los discípulos, porque el texto termina diciendo que después el Señor los llevó al puerto. Algunos creen que hubo un milagro más, es decir, el Señor del lugar donde estaba los puso automáticamente en la costa. Eso no lo dice la Biblia, algunos lo suponen. Sea como sea, el milagro es maravilloso. El mar se calmó y llegaron a buen puerto porque el Señor estaba arriba de la barca. Nosotros aprendemos del milagro del Señor que el Señor no está desentendido de su pueblo. En este tiempo de dificultades, de dolor, de incertidumbre, de escasez, de todas las cuestiones que nos están pasando en la Argentina y en todo el mundo, hermanos, en nuestra barca el Señor puede acompañarnos y nos va a llevar a buen puerto. Podemos confiar en el Señor. Pero no perdamos esa perspectiva de que el milagro nos tiene que hacer mirar la persona de Cristo, en quien confiamos y en quien depositamos nuestra fe para adorarle, para darle el lugar que a Él le corresponde, que Él merece. Que el Señor nos ayude y que en este mundo embravecido, como aquella noche en el mar de Galilea, en Gaiman, aquí en Rosario, en el lugar donde estamos cada uno de nosotros, en donde está el pueblo de Dios, se pueda sentir protegido y abrigado por el Señor que intercede por nosotros y extiende su mano para sostenernos en todo momento. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor nos bendiga a todos y que nos siga sosteniendo en cada instante de nuestras vidas. Si me permiten, me gustaría tener una oración y pedirle al Señor que nos bendiga y darle gracias por este testimonio tan lindo que encontramos en los Evangelios, de su amor, de su misericordia y su poder en favor de su pueblo. Oramos al Señor. Padre Celestial, Dios nuestro, te damos gracias por tu palabra, porque en estos episodios en la vida del Señor Jesús encontramos para nosotros hermosas lecciones. Hoy hemos aprendido, Señor, que este milagro que protagonizó el Señor Jesús caminando sobre el agua nos muestra el cuidado amoroso y cariñoso que el Señor tiene por sus hijos. Y nosotros, Señor, entendemos por lo que dice también tu palabra, que esa actividad del Señor, esa actitud del Señor con nosotros es permanente. Señor, te damos gracias porque Él está con nosotros siempre. Y porque como hemos leído, Señor, en el testimonio de Pedro, así como su mano lo sacó del agua, su mano también nos sostiene a cada uno de nosotros. Te damos gracias por eso, Padre. Y te alabamos, te bendecimos y nos postramos también en la presencia del Señor Jesús. Nosotros también decimos, al igual que los discípulos, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Le adoramos de lo profundo de nuestro ser. Y gracias, Señor, porque en este tiempo de dificultad podemos confiar en Él. Y queremos pedirte, Padre, que bendigas a tu pueblo, en el lugar donde estamos, Señor, aquí en la zona central del país, como en el sur, donde están todos mis hermanos allí
en Chubut, en Santa Cruz. Bendícelos, Señor, que tengan tu paz y tu bendición en este tiempo. Y que también tú los sostengas, los libras de toda enfermedad, de todo contagio, bendigas en su actividad misionera, también en la ayuda a los necesitados, como estábamos escuchando, Señor, que tu mano de poder esté con cada uno de mis hermanos allí, y que la bendición tuya, Señor, esté en cada hogar, que el pan de cada día esté en cada mesa, Señor, de tu pueblo, allí en ese lugar. Y bendice, Señor, a tu iglesia en toda la redondez de la tierra, que está pasando dificultades en distintos lugares, de distintas maneras. Pero, Señor, tu amor y tu misericordia es inalterable y se aplica en todo lugar y en todo tiempo. Te alabamos, Padre Celestial, te bendecimos y gracias te damos por este tiempo. Lo hacemos en el nombre glorioso y amado del Señor Jesús. Amén. Amén.